Buen día, mi nombre es Paulina Rodríguez García y yo les voy a hablar de cialodenitis aguda y parotiditis. Hoy vamos a ver anatomía, enfermedades benignas de las glándulas salivales, cialodenitis aguda y un poquito de cialolitiasis y parotiditis recurrente juvenil, cialodenitis supurativa aguda, parotiditis viral. Hay que recordar que las glándulas salivales consisten en dos glándulas parótidas, dos glándulas submandibulares, dos glándulas sublinguales principales y un gran número de glándulas salivales menores, las cuales se encuentran en toda la vía aerodigestiva. Todas las glándulas salivales combinadas producen secreciones serosas, mucosas o ambas, que van a permitir a la saliva tener enzimas digestivas, funciones bacteriostáticas, de lubricación y de actividades higiénicas. La glándula parótida es la más grande de los pares de glándulas salivales, con un peso aproximadamente de 25 gramos. Cada glándula parótida se localiza lateral al músculo macetero anteriormente y se extiende hacia atrás sobre el músculo esternocleidomastoideo detrás del ángulo de la mandíbula. Está rodeada por una cápsula fuerte y resistente, la fascia parotidia, que deriva de la fascia superficial de la fascia cervical profunda. La glándula se divide de manera artificial en un lóbulo superficial y un lóbulo profundo, por las ramas del séptimo nervio craneal, es decir, del nervio facial. El conducto parotidio o conducto de Stensen tiene un trayecto anterior desde la glándula parótida sobre el músculo macetero y perfora el músculo buccinador para entrar a través de la mucosa bucal, abriéndose frente al segundo molar superior. Las glándulas submandibulares pares son las segundas más grandes y cada una pesa alrededor de 10 a 15 gramos. Igualmente se divide en lóbulo superficial y profundo por el borde posterior del músculo miloioideo y ocupa el triángulo submandibular. El conducto submandibular o conducto de Wharton tiene un trayecto anterior sobre el músculo miloioideo y termina en el piso anterior de la boca. Las glándulas sublinguales principales son un par y se localizan en la submucosa superficiales al músculo miloioideo, es decir, en el piso de la boca. Cada una está unida lateralmente por la corteza interna de la mandíbula y medialmente por el músculo estilogloso. Se encuentran en la línea media. Tienen múltiples conductos sublinguales pequeños o menores que se conocen como conductos de Rivinus, los cuales se abren directamente hacia la cavidad oral. Algunos de estos conductos se pueden unir para formar otros más grandes llamados conductos de Bartholin. Recordemos también que el tipo de célula histológica de las glándulas sublinguales principales es mucinoso, al igual que las glándulas sublinguales menores, que como había mencionado están en toda la vía aerodigestiva. La mayor parte se concentra en el paladar duro y el blando. El tipo histológico de la glándula parótida es seroso y el de la glándula submandibular es mixto, es decir, mucinoso y seroso. Las enfermedades benignas de las glándulas salivales pueden clasificarse como neoplásicas y no neoplásicas. Las neoplásicas se subdividen a su vez en inflamatorias no infecciosas como cialolitiasis, cialodenitis crónica y síndrome de Sjögren, las infecciosas como virus, bacterias e infecciones granulomatosas y las no inflamatorias como cialodenosis, quistes dermoides y mucoceles. En las imágenes de la derecha podemos ver en la superior un cialolito, esto es una cialolitiasis, y en la inferior una cialodenitis bacteriana. La cialodenitis es la inflamación de una glándula salival. La cialodenitis aguda se caracteriza por un aumento de tamaño repentino y dolor de la glándula afectada. Puede ser unifocal o multifocal. La unifocal usualmente es por obstrucción, cialolitiasis e infección bacteriana, aunque ahorita vamos a ver sus causas específicas. Al igual que la multifocal, que puede ser por infecciones, causas inflamatorias o efectos farmacológicos. Es importante destacar que una cialodenitis crónica no va a ser de origen infeccioso, sino inflamatorio, y que la glándula va a estar anormalmente firme y puede estar agrandada, normal o atrófica. La evaluación del paciente con cialodenitis aguda se basa en la historia clínica y el examen físico. En la historia clínica debemos interrogar el carácter de la masa, el inicio y duración, crecimiento rápido, sugerir algo inflamatorio o lento, algo neoplásico, masa difusa o discreta, afectación uni o bilateral, dolor asociado, asociación con ingestión de alimentos. En factores contribuyentes, buscar historial de tabaquismo o abuso de alcohol, exposición a radiación o toxinas como plomo o mercurio, historia de sarcoidosis, enfermedad de Sjögren, tuberculosis, gota amiloidosis o trauma, cirugía facial reciente. En síntomas asociados, preguntar si existe
hiperserostomía, cialorrea, pérdida de peso, fiebre o trismos. Al examen físico, la palpación debe evaluar movilidad, tamaño y consistencia. Debe ser bimanual con inspección del conducto y expresión de la saliva, que puede ser purulenta. La sensibilidad puede sugerir proceso inflamatorio. Una mala función del nervio facial puede sugerir malignidad. Afectación del espacio parafaringeo puede sugerir absceso de cuello, y debemos observar y checar las adenopatías del cuello. Una cialodenitis aguda unifocal puede ser por causas obstructivas, infecciosas o inflamatorias. Dentro de las obstructivas tenemos a la cialolitiasis, que vamos a ver ahorita con más detalle, a la estenosis ductal, que es un estrechamiento de la luz del conducto salival, dificultando el flujo salival normal. Puede ser un estrechamiento simple o múltiple y se presenta clínicamente similar a la cialolitiasis, que ahorita vamos a ver, pero los síntomas pueden ser recurrentes y remitentes. Un ultrasonido puede ayudarnos a ver una estenosis ductal, y este ultrasonido puede mejorarse estimulando las secreciones salivales con cialogogos como caramelos duros o jugo de limón. Sin embargo, un estudio más sensible es la cialografía. La etiología de la estenosis ductal es desconocida, pero puede relacionarse con irradiación, trauma, infección previa o procesos autoinmunes. ¿Qué se hace en estos casos? Pues tratamiento conservador con hidratación, cialogogos y masajes, y en caso de síntomas recurrentes debemos referir al especialista. Un cuerpo extraño ductal es raro, pero la bibliografía refiere que se ha encontrado de todo: huesos de pescado, hojas de hierba, pelo, cerdas de cepillos de dientes, entre muchas otras cosas. Estos cuerpos extraños no se detectan mediante ultrasonido o tomografía, se detectan mediante cialografía y después se eliminan mediante una cialendoscopía. La neumoparotitis es una cialodenitis debida a la introducción de aire en el conducto y la glándula. Esto se ha descrito con ventilación con presión positiva o actividades que causan aumento en la presión intraoral, como tocar instrumentos de viento, los sopladores de vidrio, ejercicio o comportamientos asociados con anormalidades psiquiátricas. Los síntomas se resuelven dentro de las pocas horas a la interrupción de la ventilación con presión positiva, o cuando se convierte esta presión positiva oronasal a una presión positiva nasal. Normalmente, si llegan a tardar más de pocas horas, resuelven en algunos días. La compresión externa del conducto puede deberse a una mandíbula agrandada, un massetero hipertrofiado, que provocan el enroscamiento del conducto parotídeo. Dentro de las causas infecciosas, la mayoría son bacterianas, pero menos frecuentes pueden ser micóticas, como micobacterias y actinomicosis. Y dentro de las causas inflamatorias puede haber una cialodenitis aguda unifocal posterior a radiación, que resuelve a los pocos días. La cialolitiasis o cálculos salivales es la causa más común de inflamación aguda y unifocal. La presentación clínica es muy variable y depende del grado de obstrucción. Los síntomas pueden ser menos severos y episódicos o más severos y persistentes. Realmente se desconoce la patogénesis, pero se cree que los más importantes contribuyentes son el estancamiento del flujo salival y la concentración alta de calcio en la saliva, ya que la mayoría de los cálculos están compuestos de fosfato de calcio e hidroxiapatita con un poco de magnesio, potasio y amonio. Se presenta más en hombres entre los 30 y 60 años y es muy raro en niños. El 75% de las ocasiones es un solo hilito, aunque puede haber más, y el 3% es bilateral. Afecta igualmente el lado derecho que el izquierdo. Afecta más las glándulas submandibulares, donde los cialolitos son más grandes, luego las parótidas, donde los cialolitos son más chicos pero en mayor cantidad, y luego las glándulas salivales sublinguales y salivales menores. Está asociada con varios factores de riesgo, dentro de los que destacan hipoviolemia, diuréticos, fármacos anticolinérgicos, trauma, tabaco, historia de nefrolitiasis, gota o enfermedad periodontal crónica. ¿Cuáles van a ser los principales síntomas? Pues dolor y tumefacción de la glándula, que puede aumentar antes o al comer. El diagnóstico es clínico y se puede hacer una tomografía o un ultrasonido cuando no es completamente claro, para poder detectar el cialolito. Y pues el tratamiento es conservador.
o sea, puede llegar a complicarse en infección o cialodenitis crónica, pero usualmente con el tratamiento conservador que consiste en hidratación, compresas calientes, masaje y ordeñar la glándula, es decir, apretar la glándula, bueno, el conducto para tratar de sacar el cialolito, usualmente con eso es suficiente. Los cialogogos, se pueden utilizar cialogogos no fármacos como caramelos o jugo de limón. Si se puede, deberían descontinuarse los fármacos anticolinérgicos y si el dolor es muy fuerte, pueden indicarse analgésicos. En esta tomografía de corte axial podemos ver que la flecha azul señala el cialolito en el conducto de Wharton y la flecha roja señala la dilatación del conducto de Wharton. La cialodenitis aguda multifocal puede tener causas infecciosas, principalmente virales, como vamos a ver más adelante, causas inflamatorias como tratamiento con yodo radioactivo, donde los síntomas agudos generalmente se resuelven en varios días y el manejo puede ser con hidratación oral, masaje, compresas tibias y cialogogos, o inducida por contraste, que es igualmente muy infrecuente y es más probable que ocurra en pacientes con insuficiencia renal por la eliminación reducida del contraste. Los síntomas igualmente resuelven en unas horas o pocos días. El tratamiento es con hidratación y si es muy necesario analgésicos, y para los pacientes con síntomas muy graves y que no resuelven rápidamente pueden utilizarse glucocorticoides sistémicos. Otra causa de aguda multifocal es parotiditis recurrente juvenil, que vamos a ver más adelante, y otra causa es inducida por drogas, como son la asparaginasa, la clozapina y la fenilbutazona. La parotiditis recurrente juvenil es una cialodenitis aguda multifocal que ocurre con mayor frecuencia en niños entre las edades de 4 meses y 15 años, pero con frecuencia se ve en varones de 5 a 7 años. Generalmente es autolimitada con remisión espontánea de los episodios en la pubertad. No se ha encontrado una causa específica, pero existen varias hipótesis donde se incluyen enfermedad autoinmune, infección retrógrada de los conductos, anormalidad genética y malformación ductal congénita. Es la segunda enfermedad inflamatoria más frecuente de las glándulas salivales en menores y es unilateral y recurrente, puede ser bilateral y cuando es bilateral siempre hay un lado más afectado que el otro. Es una tumefacción dolorosa intermitente de las glándulas que a menudo se puede acompañar de fiebre. Hay también enrojecimiento de la piel subyacente y los episodios no duran mucho, duran de 24 a 48 horas, pueden durar más, como 1 o 2 semanas, y en muy raras ocasiones duran más tiempo. El diagnóstico es clínico y deben hacerse exámenes de laboratorio para excluir otras enfermedades como parotiditis viral, síndrome de Sjögren y sarcoidosis. Veamos cialodenitis supurativa aguda. La cialodenitis supurativa aguda es una tumefacción dolorosa aguda de las glándulas salivales con fiebre. La glándula que más se afecta es la parótida y luego en menor frecuencia la submandibular. Puede ser unilateral o bilateral, la mayoría de las veces es unilateral, solo en un 20% es bilateral. Normalmente se afectan individuos de la quinta y sexta década de la vida, sin distinción de sexo, pero es típica en pacientes postoperados de edad avanzada, deshidratados o intubados. Hay muchos patógenos asociados con esta entidad. El más común es Staphylococcus aureus, pero también puede ser por Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli o Haemophilus influenzae o bacteroides. Otros microorganismos obtenidos de pacientes con enfermedades crónicas u hospitalizados son Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas y Cándida. En algunas ocasiones puede ser causada por micobacterias o actinomyces. La fisiopatología se debe a estasis, disminución u obstrucción salival con un posterior estrechamiento o obstrucción de los conductos. Esto disminuye la habilidad de la saliva para su actividad antimicrobiana y de higiene oral, y esto va a provocar una migración retrógrada de bacterias con acumulación de pus, como vemos en la imagen. Existen varios factores de riesgo asociados a esta entidad, entre los que destacan deshidratación, pacientes postquirúrgicos por la disminución de secreción salival, inmunosupresión y edad avanzada. También puede relacionarse con desnutrición, traumatismos y debilidad, limpieza dental intensiva reciente, fármacos, cálculos salivales o cialolitiasis, como ya vimos, neoplasia en la cavidad oral y síndrome de Sjögren.
Pero, repito, los más importantes son deshidratación, postquirúrgico, inmunosupresión y edad avanzada. ¿Cómo se va a presentar un paciente con cialodenitis supurativa aguda? Bueno, pues va a tener un aumento de tamaño súbito y difuso, eritema, dolor y sensibilidad, trismus en caso de que esté muy inflamada la musculatura pterigoidea, induración, fiebre, escalofríos y mal sabor de boca. Y a la hora de ordeñar la glándula vamos a ver un exudado ductal purulento. La piel que va a cubrir la parótida se va a encontrar caliente, sensible y edematosa. En la exploración física vamos a encontrar una glándula endurecida, sensible e inflamada. El diagnóstico se hace por medio de la historia clínica, la exploración física y los cultivos para encontrar el patógeno causante. Sin embargo, al hablar de cavidad oral estamos hablando de una combinación de varios patógenos y patógenos anaerobios. La tomografía y el ultrasonido nos ayudan en sospecha de abscesos. El tratamiento va a consistir en rehidratación, compresas calientes, antibióticos, cialogogos como jugo de limón o caramelos duros, masaje parotidio e irrigaciones orales. Si no hay salida de pus, no vamos a dar antibiótico. Solo cuando haya salida de pus se indican antibióticos. ¿Qué antibióticos? Puede indicarse clindamicina, 600 miligramos vía oral o intravenosa cada 8 horas. La vía oral o intravenosa depende del estado del paciente. Se prefiere que sean intravenosos cuando están hospitalizados. Se puede dar también ampicilina sulbactam, 3 gramos intravenosos cada 6 horas. Cefuroxima, 1.5 gramos intravenoso cada 8 horas, más metronidazol, 500 miligramos intravenosos cada 8 horas. Y dicloxacilina, 200 miligramos vía oral 4 veces al día. Esta es una buena opción y es barata. Las complicaciones, en caso de que no se le dé tratamiento a la cialodenitis supurativa aguda, van a ser abscesos de cuello o angina de Ludwig. Y ahora, parotiditis viral, mejor conocida como paperas. Esta enfermedad es la causa número 1 de inflamación de la parótida, como ya vimos antes. La segunda es parotiditis recurrente juvenil. La parotiditis viral le da a todo el mundo, por lo que el 95% de los adultos van a tener anticuerpos positivos. Es una tumefacción bilateral aguda. Normalmente es causada por paramyxovirus, pero ahorita vamos a ver qué otros agentes la pueden causar. Normalmente da en niños de 2 a 9 años, pero el pico de incidencia es de los 2 a los 4 y tiene un tiempo de incubación de 14 a 21 días y ese es el tiempo durante el cual es contagiosa. Es una enfermedad altamente infecciosa que se transmite por gotitas respiratorias, contacto directo o fómites. Se propagan rápidamente y mucho más en lugares cerrados. ¿Cuál va a ser la clínica? Bueno, pues usualmente tienen un pródromo de aproximadamente 2 semanas con malestar general, fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, fatiga y anorexia. Ya posteriormente viene la parotiditis con la tumefacción bilateral, hipersensibilidad, dolor, eritema y en ocasiones trismus. El diagnóstico va a ser clínico y serológico con anticuerpos para antígenos B y S en aglutinación. Y si hacemos una biometría hemática vamos a poder ver leucopenia y linfocitosis relativa con concentración elevada de amilasa sérica. Aproximadamente el 15-20% de los pacientes son asintomáticos y estos la mayoría de las veces son adultos. Los otros agentes causantes de parotiditis viral son virus Coxsackie-A, citomegalovirus, virus influenza A y ecovirus. El citomegalovirus se asocia con recién nacidos y retraso mental, ictericia y esplenomegalia. La parotiditis viral tiene una evolución autolimitada y el tratamiento es sintomático, es decir, hidratación y analgésicos como paracetamol. Las complicaciones de esta enfermedad son muy infrecuentes, pero pueden llegar a ocurrir y son meningitis, encefalitis, pérdida auditiva, cialodenitis crónica, orquitis u oforitis, pancreatitis y nefritis. La parotiditis viral se puede prevenir con la vacuna triple viral que cubre sarampión, rubiola y parotiditis y se da en 2 dosis, una al año y otra a los 6 años, y como podemos ver forma parte del esquema de vacunación. Gracias.